En este capítulo lo que vamos a ver es cómo hacer que en un sistema nuestra hora y fecha se mantenga actualizada y todo lo que necesitamos conocer para evitar problemas durante este proceso y a posteriori. Las computadoras tienen dos relojes, un reloj de hardware que está alimentado por una batería, conocido también como reloj de tiempo real o RTC por sus siglas en inglés. Esta batería es la que asegura que el reloj se mantenga funcionando aun cuando la máquina se encuentre apagada. Este reloj de hardware puede ser modificado desde el firmware inicial, o sea, desde el BIOS de la máquina que controla la placa base, o desde cualquier sistema operativo. Una vez que iniciamos el sistema, es decir, que se inicia el sistema operativo, en este caso Linux, el kernel va a mantener la fecha y la hora de forma independiente al reloj de hardware. Este es conocido como reloj de sistema o reloj de software. Durante el inicio del sistema de Linux, el kernel configura su propio reloj de software accediendo a la fecha y hora mantenida por el reloj de hardware, es decir, que en el momento del inicio lo que hace es copiar la hora y la fecha del reloj de hardware a una variable dentro del sistema operativo. A partir de ahí, los relojes trabajan en forma independiente. Linux mantiene su propio reloj debido a que leer el reloj de hardware constantemente es lento, complicado e inexacto. El reloj de software siempre trabaja con la hora universal, lo que lo hace más confiable. Cada proceso realiza las conversiones necesarias para trabajar con la zona horaria que necesite. Es decir que lo que hace el reloj de software es copiar la hora del reloj de hardware que considera que está en la hora universal, y a partir de ahí cada proceso va a hacer las conversiones que necesite a la zona horaria con la que tenga que trabajar. El tema de zona horaria lo vamos a ver más adelante. El reloj de hardware puede estar en formato de hora local o de hora universal. Es decir, que puede tener la hora local de donde nosotros estamos utilizando la máquina, o bien puede tener la hora universal, que es la hora global. En este caso siempre es mejor que el reloj de hardware mantenga la hora universal, porque de esta manera no será necesario modificar la hora del reloj cuando se tenga una situación de horario de verano que empiece o que finalice esa marca. Algunos sistemas operativos están esperando que el reloj de hardware esté en hora local, por ejemplo Windows. Windows espera que el reloj de hardware esté en la hora local de donde se encuentra la máquina, no en la hora universal. Y Linux admite cualquiera de las dos modalidades. Estuvimos hablando entonces de hora local y hora universal. Para esto debemos saber que el sistema horario terrestre está dividido en 24 horas o 24 zonas horarias, que son coincidentes con el total de horas del día. Estas zonas horarias están generalmente delimitadas por meridianos más importantes del sistema de coordenadas terrestres, ocupando cada una 15 grados de longitud. El mediodía es el momento del día en el cual el Sol se encuentra en la posición más alta. ¿De dónde? De donde nosotros nos encontremos. Entonces, cuando consideramos distancia este-oeste, el momento del mediodía sucede en diferentes momentos en diferentes lugares del planeta. Y esto nos lleva entonces al concepto de hora local, porque cuando es el mediodía en Argentina, no es lo mismo en España o en China, ¿sí? Porque están desplazados en el sentido este-oeste. Pero sí podría ser la misma hora en Brasil o en algún lugar en el norte de Estados Unidos. Si permanecemos siempre en el mismo lugar, las diferencias entre los horarios locales de diferentes sitios pareciera no tener importancia. Es decir, si nosotros nos mantenemos siempre dentro de la Argentina o dentro de nuestra zona de influencia, la hora o la diferencia horaria con otro lugar no nos parecería demasiado importante. Ahora, cuando necesitamos comunicarles con lugares distantes, en los cuales las zonas horarias o la hora local es diferente, se nota la necesidad de una hora en común. Es decir,
Si yo necesito comunicarme con alguien que está en España y le digo te voy a llamar a las 9 de la mañana, deberemos definir si son las 9 de la mañana de Argentina o las 9 de la mañana de España. Peor aún si estamos en comunicación con alguien en Estados Unidos que tiene 4 zonas horarias definidas. Entonces es la 9 de la mañana zona este, zona centro, zona oeste. ¿Cuál es la hora que debemos utilizar? Para poder lograr esto, entonces se establece un estándar denominado hora universal o UTC, de las siglas en inglés, que Universal Time Coordinated. El UTC 0 o unidad de base coincide con el GMT, Greenwich Middle Time. La hora de esta zona horaria es la que se utiliza como hora universal y como base para el cálculo de las demás. Es decir, que cuando nosotros decimos que estamos en UTC 0, es el punto desde el cual se van a medir las diferencias horarias para las demás zonas horarias del planeta. GMT y UTC técnicamente son diferentes, pero habitualmente se los utiliza como sinónimos, seguramente debido a su estrecha interrelación. De esta forma, cuando personas ubicadas en diferentes zonas horarias necesitan comunicarse, utilizan la hora universal como punto de referencia para salvar las diferencias y coordinar el momento correcto. Es decir, que si nosotros le decimos a alguien que está en España que debemos comunicarnos con ellos a una hora determinada, le vamos a decir a las 9 de la mañana UTC, y cada uno va a decir, bueno, para Argentina son las 9 de la mañana menos 3, porque estamos en zona horaria menos 3, es decir, debemos iniciar la conversación a las 6 de la mañana. En cambio, para España, que es más 2, va a decir, bueno, entonces son a las 11 de la mañana. Si bien geográficamente es posible pensar que todos los lugares en donde el mediodía sucede en el mismo momento tienen la misma zona horaria, en la práctica esto no siempre es así. Por diferentes razones, los países adoptan horario de verano, llamado Daylight Saving Time o DST. Es decir que, por algunas razones, en algún momento los países adoptan esto que llaman horario de verano, lo cual corren la hora asignada a su zona horaria más 1 o menos 1 para aprovechar mejor la presencia del sol. Además de esto, un país podría decidir posicionarse en una zona horaria diferente a la que le corresponde, por distintas razones. Entonces, esto hace que el cálculo de la diferencia de hora entre dos lugares no sea algo tan sencillo. Estas decisiones, así como el uso horario de verano, pueden ir cambiando año a año y en diferentes momentos del mismo. Las zonas horarias son denominadas de mejor manera a través de su ubicación o por la diferencia entre la hora universal y la hora local. Para la Argentina, así como para muchos otros países, existen zonas horarias específicas que las identifican. Por ejemplo, para Argentina la zona horaria se llama ART. No obstante esto, siempre es posible utilizarla sin que aparezca el nombre del país y teniendo en cuenta la diferencia horaria real. Aquí tenemos entonces un mapa de las diferentes zonas horarias establecidas, en donde la zona horaria 0, que es el primer mediano, la zona horaria 0, que es la que pasa por Greenwich, y definimos, así que fíjense, Islandia, pese a que debería estar en la zona horaria menos 1, ha decidido posicionarse en la zona horaria 0. ¿Para qué? Para tener un mismo uso horario que buena parte de Europa. De la misma forma, Groenlandia, que debería estar entre la zona horaria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ha decidido tener prácticamente todo su territorio en una única zona horaria que sería menos 3, por el color, ¿sí? Podemos identificar la zona horaria en la que se encuentra por el color con que está pintada la superficie. Fíjense entonces que Estados Unidos tiene 4 zonas horarias, como decía, más Alaska, que tiene una zona horaria diferente, o sea que debería tener 5. Y Canadá tiene 1, 2, 3, 4, 5 zonas horarias. De la misma forma, Rusia
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zonas horarias. Argentina es un caso de los que estábamos diciendo o mencionando, en donde debería estar en una zona horaria determinada, pero por razones político-económicas ha decidido establecerse en otra zona horaria. Según el gráfico, debería estar en esta zona horaria, que sería -4, pero por el color vemos que está en -3, es decir, que ha optado por colocarse en la misma zona horaria que Uruguay y que la parte este de Brasil. Chile, en cambio, se mantiene en la zona horaria -4, igual que Paraguay, Bolivia y la parte oeste de Brasil, y el resto de Sudamérica se conecta sobre la zona horaria -5. Existen algunos casos puntuales en donde han decidido utilizar media zona horaria. Por ejemplo, esta sección de Canadá, que ha decidido tener zona horaria -3,5, y acá algunas otras que tenemos, porque no quedaba ni para una ni para la otra. Realmente les convenía estar en una zona horaria intermedia. Como podrán observar entonces, las zonas horarias están definidas por los meridianos, que serían estos, pero de acuerdo a cada decisión política económica de cada país se ha ido deformando para adecuarla a una zona horaria en particular. Por ejemplo, Alaska podría tener 2 zonas horarias, o 3, -9, -10, -11, y optó por quedarse todo con -9. En Linux existe un paquete de zonas horarias que reconoce todas las zonas horarias existentes y puede ser fácilmente actualizado cuando las reglas cambian. Es decir, que ante algún cambio geopolítico, de que algún país decida cambiarse de zona horaria, se hace la actualización del paquete y simplemente nosotros tenemos que actualizar nuestro paquete para tener esas modificaciones. No solo porque un país decida ubicarse o no en un cambio de zona horaria, sino que además por el hecho de que un país podría comenzar a utilizar el horario de verano, y en esa zona horaria va estipulado cuándo comienza y cuándo termina ese horario de verano. Adicionalmente, entonces, Linux permite tener una zona horaria para el sistema y una zona horaria para cada usuario que lo utiliza. Es decir, que en un mismo equipo podrían estar logueados usuarios de diferentes ubicaciones y cada uno tener una zona horaria diferente. De la misma forma podríamos tener usuarios, por ejemplo, un equipo que esté instalado en Argentina y un usuario de Argentina pero que necesite trabajar con la zona horaria de India para estar en línea con ellos. Entonces podría configurarse para ese usuario la zona horaria de India y estar sincronizado con lo que los usuarios de India requieren de este servicio. En Linux la zona horaria está determinada por el archivo etc localtime. Este archivo puede ser un archivo real o un enlace a otro archivo que está en otro lugar donde están todas las zonas horarias. Los archivos de datos de zonas horarias están ubicados en /user /lib /zoneinfo o en user zoneinfo, que puede variar de acuerdo a la distribución Linux utilizada. Si no encontramos el paquete de zona horaria en las ubicaciones antes indicadas, se puede hacer utilizando el comando find con user type-d name zoneinfo. Para conectar y actualizar el reloj de la máquina disponemos del comando date. Si ejecutamos date nos va a mostrar la fecha y hora de la máquina. Entonces, por ejemplo, acá dice miércoles 31 de julio del 2018 y la hora me la está mostrando en zona horaria de Argentina, por eso dice ART. Me dice 17:14:40. Ahora, si yo pongo date -u para el mismo, ya la hora me la va a mostrar en UTC, o sea en horario universal,
y lo que va a hacer es agregar 3 horas a la hora, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no es que en este punto agregó 3 horas, sino que en este punto restó 3 horas, porque esta es la hora universal, que es la hora que tiene el reloj de hardware, y como la está mostrando en zona horaria argentina, lo que hizo fue restarle 3, porque la zona horaria argentina dice -3, le restó 3 horas a la hora que tiene el reloj de hardware. Para actualizar el valor del reloj del kernel, también utilizamos el comando date. Y para ello ponemos date y le pasamos todos los parámetros que requiere el comando. Las Y en mayúsculas son los años, las M en minúsculas son el mes, las D mayúsculas son el día, las H representan la hora y las M mayúsculas los minutos. Es decir, que debemos representar el año en 4 posiciones, el mes en 2, el día en 2, las horas en 2 y los minutos en 2. Si fuese la 1 de la mañana caería 01 y si fuesen el minuto 5 sería 05. Entonces en este caso ponemos date 2016, el año, el mes es marzo, el día es 15, la hora 17 y los minutos 53. Entonces esto establece, como decíamos, el reloj en el 15 de marzo del 2016, hora 17:53. Existen otros parámetros a utilizar con este comando, los cuales se pueden encontrar en la página de manual de date. Para actualizar el valor del reloj del hardware se utiliza el comando hwclock o hardware clock. Este comando actualiza el reloj de hardware con el valor existente en ese momento en el reloj de software. Por lo que si es necesario ajustar ambos relojes, primero debemos ajustar el reloj por software y luego el reloj por hardware. Entonces escribimos hwclock -w para que escriba, o hwclock --, sys to hc. Esto significa sistema hacia hardware clock, hacia el reloj de hardware.